Muy buenas tardes, sed bienvenidas y bienvenidos. Alguna tarde como la de hoy es una epopeya poner en marcha todo este equipo cuando debería ser tan simple, pero cuando intervienen muchas manos en un lugar, pues es fácil que se desacople. Pero afortunadamente parece que se escucha, ¿no? Que es lo más importante. Hemos conseguido bajar la pantalla, que también no es poco. Gracias a Javier y a Sergio y a Juan, el de la casa, todo va. Bueno, vamos a empezar como siempre con una práctica meditativa y hoy quería proponeros justamente eso, una práctica meditativa. Como sabéis, trabajamos o podemos trabajar una práctica afectiva. Decía que una práctica afectiva, el cuidado, el objetivo es favorecer el amor a uno mismo y por extensión el amor a los demás, ¿no? Pero es el contenido de la práctica afectiva. Luego está la práctica atencional, cuyo objetivo es entrenar la atención, que también tiene unas consecuencias pues muy notables. Y luego está la práctica rigurosamente meditativa, cuyo objetivo es entrenar el silencio de la mente, que es mucho más que la atención. Ya no es estar atento a algo o estar atento a lo que hay, sino que es ir haciendo que mi mente se silencie cada vez más, hasta que pueda ser un acto voluntario. Que la mente se silencie no significa que quede en blanco, que quede un vacío mental, no significa nada de eso. Significa que yo no me voy detrás de lo que la mente me propone constantemente. Yo no me voy como una marioneta arrastrado por los pensamientos que la mente trae. Ese es el entrenamiento del silencio mental. Entonces, un día hablé de una metáfora que la quiero volver a tomar para apoyar ahí nuestra práctica hoy meditativa. La metáfora era que cuando estamos aquí en la sala, como en cualquier lugar de nuestra vida cotidiana, nuestros sentidos automáticamente se van a los objetos de todo tipo. Ahora porque oigo el móvil de Javier hace un rato, porque os veo las cabecitas, las caritas a todas y todos, porque siento mi cuerpo, todos los sentidos quieren como alcanzar un protagonismo y ignoramos en la práctica justamente lo más real de todo, que es el espacio donde todo esto aparece. Vuestras caritas y la mía, los sonidos del móvil, las sensaciones que hay en mi cuerpo, todo eso pasará, todo eso se puede quitar. Pero aunque se quitara todo eso, como las columnas de esta sala, el techo, las luces, el aparato, la pantalla, aunque se quitara todo, habría algo que no se caería nunca, que es el espacio. Esta es la metáfora. Lo mismo que pasa con los sentidos, que andan entretenidos con cualquier objeto que se coloca delante de ellos, que nos entra por la vista, el oído, el olfato, el tacto, etc., nuestra mente actúa de un modo similar y también se queda fácilmente enganchada en objetos. En este caso, sobre todo, pensamientos. Entonces yo pienso cosas que veo fuera, son objetos materiales, o me enredo en mis propios pensamientos, recuerdos, expectativas, sentimientos, emociones, reacciones que he tenido, y mi mente ahí está a sus anchas, porque tiene un papel protagonista en ese mundo mental. Sin embargo, cuando la mente está ahí entretenida como los sentidos antes, ignora lo más importante de todo, que es la espaciosidad, no solo donde todo lo anterior aparece, la propia mente incluida, sino aquello que constituye todo lo que podemos percibir. Esto que llamamos consciencia, que se puede llamar también vida, totalidad, como queráis, pero consciencia para entendernos. Entonces, la práctica meditativa consiste sencillamente en retirar la atención de los objetos mentales, pensamiento, y llevarla a la consciencia. Y en lo concreto se traduce como descansar en un silencio consciente, que no es silencio verbal solo de palabra, es un silencio mental. Porque cuando la mente se calla, lo único que queda es silencio consciente. Eso es consciencia. Entonces hoy, por si a alguien le ayuda, a lo mejor no a todos ni a todas, pero se me ha ocurrido un paso previo para empezar a meditar, que es muy simple. Vamos a empezar, a diferencia de como hacemos habitualmente, con los ojos abiertos. Y con los ojos abiertos vamos a tratar de ver, de llevar los ojos no a los objetos, sino al espacio.
Entonces yo abro los ojos y veo 100 cabezas aquí, ¿no? O 200 cabezas. Y vale, me puedo quedar ahí. O los levanto y veo las vigas del techo, o el proyector que está allí, o cualquier objeto, o las sillas. En cuanto estoy con los ojos abiertos, los sentidos tienden a adquirir un protagonismo. ¿Vale? Vamos a llevarles hoy un poco la contraria, y entonces vamos a estar un ratito solo con los ojos abiertos, tratando de ver, tratando de mirar, no a ningún objeto, sino al espacio que habitualmente nos pasa desapercibido. Solo eso. Claro que es un juego, ¿eh? No lo toméis nada más que como un juego, porque yo mirando no puedo no mirar vuestras caras, vuestras cabecitas, las estoy viendo. Pero yo puedo hacer un juego y decir, no, más allá de las cabezas hay un espacio entre ellas. Por encima de las cabezas hay un espacio. Dirija la mirada donde la dirija, aunque sea pequeñito, geográficamente hablando, hay un espacio. Voy a llevar la atención al espacio, no a los objetos. Será muy breve. Luego yo ya os indicaré cómo os invitaré a cerrar los ojos y del mismo modo que los sentidos los hemos llevado no a los objetos, sino al espacio, os invitaré a llevar la atención no a la mente, a los pensamientos, sino a la consciencia. Llevarla a la consciencia, como decía antes, es quedarse en un silencio donde no hay nada. Cuando la mente se calla, no hay nada, aparentemente nada para ella. No hay nada más que consciencia, nada más que silencio. O si os ayuda, vamos a estar 15 minutos, si os ayuda, podéis ir a la quietud. Lo que queda es una gran quietud de fondo. Quietud, calma, silencio, consciencia. Eso significa que cuando meditamos no hacemos absolutamente nada, porque no hay nada que hacer. Es un puro estar, un puro ser, es solo ser. La mente se escapará otra vez con su inercia, los pensamientos, y traerá pensamientos de todo tipo, pero como pasa con los objetos cuando abro los ojos, no, yo voy a mirar solo el espacio. Vale, pues yo veo que la mente va a su bola y está con sus objetos, pero yo voy a llevar la atención voluntariamente a la consciencia, al silencio consciente. Y solo es quedarme ahí. Cosa más fácil, no hay que hacer nada, nada. Y sin embargo lo que más nos cuesta, es lo que más nos cuesta por el afán protagonista de la mente, de querer ser ella la que tiene que estar haciendo algo, porque parece que si ella no está pensando, se va a morir. Y en realidad es verdad. Vamos a empezar pues. Yo doy el sonido Charo nos apaga las luces de arriba. Como os decía, os invito a abrir los ojos. Incluso el hecho de tener poca luz hasta puede ayudarnos. Y con los ojos abiertos, a querer mirar no ningún objeto, que será lo inmediato que aparezca y que no podemos negarlos, están ahí, sino mirar voluntariamente el espacio donde todos los objetos están. Mirar solo el espacio. Es un juego, ¿eh? Pero jugamos un rato a ello. En cuanto ves que un objeto te atrapa la atención, gira, llévala al espacio. Podéis girar la mirada de un lugar a otro, ¿eh? Despacito. Vais mirando siempre el espacio. Y como no hay un lugar donde no haya espacio, mires donde mires, siempre puedes llevar la atención, la mirada a él, al espacio.
No sé si notaréis que cuando miramos al espacio y no los objetos, entramos en una situación, en una experiencia de descanso. La actividad mental se ha ralentizado, por eso experimentamos más descanso, incluso más serenidad. Y ahora sí os invito ya a cerrar los ojos. E igual que hemos hecho con la mirada, con la vista, ahora vamos a dirigir la atención no a la mente, con toda su actividad de pensamientos, recuerdos, sentimientos, etc., sino a nuestra espaciosidad interna, es decir, a la consciencia. Igual que pasa en el exterior, al llevar la atención ahí, solo hay descanso. Solo hay un estar, solo ser, del modo más descansado posible. Y ahí permanecemos ahora durante 15 minutos.
Bueno, vamos con el tema de hoy. Forma parte todavía de esta especie de grupo de temas introductorios que me parecía importante rescatar antes de empezar a hablar de la culpa de una forma más continuada. Entonces, en ese recorrido hemos visto 5 temas. Primero era la importancia de desenmascarar la culpa. En segundo lugar, lo que queda oculto cuando la culpa nos puede, la inocencia, reconocer la inocencia, descansar en la confianza. En tercer lugar, hablamos de la necesidad de liberarse de la culpa, lo cual no significa caer en la irresponsabilidad, sino en vivir responsablemente. En cuarto lugar, me detenía en el hecho de que hablar de sentimiento de culpa es siempre erróneo, porque la culpa no es un sentimiento, aunque sean sentimientos todo lo que la acompañan, sino que es solo una creencia mental. Y el último encuentro hablábamos de la culpa como peso, que suponía vivir bajo el peso de la culpa. Pues bien, hoy terminamos este recorrido introductorio y luego ya a partir del siguiente encuentro empezaremos de una forma más ordenada en los que nos queden, que serán 14. El sexto encuentro, el último de este grupo o recorrido introductorio, tiene que ver con una cuestión que me parecía importante subrayar. Es la indignidad. Ver cómo culpabilidad y sentimiento de indignidad pues son gemelos, corren a la par, y lo que impiden es que conectemos con el sentimiento de nuestro propio valor. Me gusta más hablar de valía, porque la palabra valor, como sabéis, puede tener un doble significado. Habla del valor que la persona tiene incondicionalmente, lo valiosa que la persona es, pero también tiene un significado asociado a valentía, a coraje, a ser valiente, y no es de eso de lo que hablamos aquí. Hablamos de el sentimiento de valía o, en su opuesto, de no valía. Vamos a acercarnos, pues, a esta doble realidad de la culpabilidad y de la indignidad. Como decía, son dos realidades gemelas. Corren a la par, de modo que donde hay una estará también la otra. Y los valores que ocultan, las realidades valiosas que ocultan son justamente el valor y la bondad, la valía y la bondad. Y el sentimiento de la propia valía y de la propia bondad constituyen, como los dos pilares hemos recordado alguna vez, sobre los que se construye una personalidad armoniosa, una personalidad unificada, armoniosa, bien trabada. Es la personalidad de la persona que puede conectar de manera abierta con el sentimiento de su propia valía y con el sentimiento de su propia bondad. Esto no significa que a veces haga cosas que no son buenas, entre comillas. Eso no significa que en ocasiones no desconecte de un sentimiento del otro, de la valía o de la bondad. Pero me parece importante subrayar que tanto la valía como la bondad son incondicionales. Están ahí siempre. Lo que puede ocurrir es que no los veamos, pero eso no niega su existencia. Siguen estando ahí. Valía y bondad en cada una y cada uno de nosotros son realidades que se hallan siempre a salvo. Por eso es una tragedia que cuando aparece la culpa o el sentimiento de indignidad, aparece un filtro tan opaco que nos impide verlas y conectar con ellas. Y entonces la imagen que tenemos de nosotros mismos se distorsiona por completo. Es decir, cuando aparece el sentimiento de indignidad, lo que hace es impedir que veamos y conectemos con nuestra propia valía, y cuando aparece el mal llamado sentimiento de culpabilidad, la creencia de que soy culpable, oculta a mis ojos también el sentimiento y la realidad de mi propia bondad. Nos acercamos un poquito pues a esto. No sentirse digno o digna es lo mismo que no reconocer, como vengo diciendo, la propia valía, y suele ir acompañado de una sensación de no contar para los demás, pero incluso no contar para mí mismo. Y llevado al extremo es una sensación como de no existir. Fijaos que es como lo usamos en nuestro lenguaje coloquial. Yo no existo para el otro, yo no existo para la otra, yo no existo para los demás. Y a veces, trágicamente, puede ser también, yo es que no existo para mí. Es como que vivo al margen de mí, en una
actitud de indiferencia, ¿no? Me siento solo y mal estando conmigo, y cuando siento esto, al estar conmigo a solas, me siento mal, me siento incómodo, aparecen sensaciones que no me gustan nada. Lo que ocurre es que seguramente hay un mensaje en mí, aunque sea inconsciente, por el que me estoy diciendo: yo no tengo importancia, no tengo valía, no intereso, no cuento para nadie, no doy la talla, no soy adecuado, etcétera, etcétera. En definitiva, no valgo lo suficiente, no tengo suficiente valía, ¿no? Y todo se condensa ahí. Este es pues el sentimiento de indignidad que dirige inmediatamente a la anulación de uno mismo y que con muchísima frecuencia genera también una actitud de resentimiento. ¿Cuáles serían los síntomas del sentimiento de valía? En primer lugar, como señales de que algo no va bien. Es decir, cuando yo puedo darme cuenta, aunque no lo vea de manera directa, que en mí hay un sentimiento de no valía, repito, aunque esté reprimido, aunque esté inconsciente y esté oculto a mis ojos. ¿Cuándo? Pues siempre que hay alguna especie de complejo de inferioridad. Cuando yo me siento inferior a otro, lo cual quiere decir que me comparo, eso indica que tengo en mí un sentimiento de falta de valía. Por supuesto, cuando siento vergüenza de mí, que puede ser un aspecto puntual o toda mi persona, indica que estoy lejos de sentirme valioso. Cuando tengo la sensación de no dar la talla, también como antes, en un aspecto concreto o en toda mi persona. Cuando temo no ser como los demás esperan de mí, que esto además lleva otro problema añadido de alienación, que es no ser autónomo, sino estar pendiente, como un niño pequeño que necesita que los demás lo aprueben para sentirse valioso, estar pendiente de las expectativas que los otros tienen sobre mí. O en concreto de no ser lo suficientemente listo o lista o guapo o bueno que debería. Y aquí añadid todo lo que os parezca. Cada vez que aparece en mí algo de esto, es una señal, una alerta que me está diciendo: a lo mejor no lo has reconocido, pero en ti de origen, de base, explicando estas señales, hay un sentimiento de no valía o de valer poco. Estas señales aparecen con frecuencia en situaciones concretas, es decir, hay circunstancias en las que se pone de manifiesto el síntoma. Generalmente son cuando me comparan con otro. Cuando yo me siento comparado, por lo menos, ¿no? Yo me siento comparado y automáticamente me pregunto si a la baja o a lo alto, ¿no? Pero la comparación. Cuando cometo un error, si tengo un sentimiento de no valía, no me perdonaré el error, ¿no? Y fácilmente quedaré atrapado por él. Por eso, porque creo que el error está diciendo lo que valgo, lo cual es erróneo. El sentimiento de valía es incondicional, no hay nada que acabe con él. Pero si yo no siento que valgo, he puesto la valía, por ejemplo, en hacer las cosas bien. Cuando me equivoco, esto cae. Cuando alguien me critica, porque mi valía, si no estoy conectado a ella, está pendiente de un hilo de lo que produzca en los demás. Y si alguien me critica de cualquier manera, o cuando me enzarzo en una discusión. Siempre que mantenemos una discusión, a veces sin demasiado motivo, hay en el fondo un sentimiento de no valía, aunque sea oculto y aunque en la apariencia quiera demostrar lo contrario, que fíjate cuánto valgo, que discuto contigo hasta el final. No, me embarco en una discusión o me enzarzo en ella porque en el fondo lo que quiero es asegurar de que yo valgo, asegurarme de que valgo también en esa misma discusión. Por eso me empeño tanto. En esas circunstancias, lo que aparece suele ser miedo a fallar. Esto es tan frecuente, ¿no? Asociado, como veis, a la indignidad y a la culpabilidad. Miedo a no hacerlo bien. De nuevo, porque he puesto mi valía en no fallar nunca, en hacer todo bien, en aquello que hacía de niño y que tiendo a repetirlo. En el perfeccionismo, la sobreexigencia, creo que en el último encuentro hablábamos de que cuando pongo en marcha el perfeccionismo, estoy ocultando un sentimiento de culpa que puede estar inconsciente o reprimido. Pero cuando pongo en marcha el perfeccionismo o me sobreexijo, lo que hago es intentar dar una imagen de mí, entre comillas, una imagen ideal, para conseguir que los demás me aprueben
o me reconozcan. Cuando me lanzo en una búsqueda insaciable de compensaciones, eso significa también que estoy alejado de mi propia valía. Cuando yo me siento encajado, conectado con el sentimiento de mi valía, no necesito buscar compensaciones fuera. El sentimiento de la propia valía, igual que el sentimiento de la propia bondad, te llena tanto que te hace experimentar una sensación de plenitud. Pero a la inversa también es cierto. Cuando yo no experimento mi propia valía o mi propia bondad, lo que siento es un vacío afectivo, pero incluso un vacío esencial o casi ontológico. Y entonces me veo compulsivamente llevado a tratar de compensarlo del modo que fuere, en definitiva, con cualquier adicción, ¿no? Y cuando también aparecen sentimientos recurrentes de tristeza y de soledad. Cuando es un sentimiento puntual, no. Es sabio también permitirte sentir la tristeza cuando tienes motivos para estar triste, o un sentimiento de soledad. Puntualmente, dentro del abanico de sentimientos humanos, son sentimientos, emociones, que nos dan también información sobre nosotros mismos, y eso está bien. Pero cuando tanto la tristeza como la soledad es recurrente, es como un telón de fondo, con sus más y sus menos, hay también señal de que, de origen, en la base, hay un sentimiento de no valía. Me siento no valioso, y cuando me siento no valioso, es inevitable que vaya entrando en una pendiente de tristeza y de soledad. Todos estos síntomas que aparecen en esas situaciones que he mencionado esconden unas necesidades básicas, sin las cuales no podemos vivir, y un niño menos. La necesidad de ser aceptado de manera incondicional. Para un niño esto tiene que ser incondicional, es decir, ser aceptado siempre. Un niño no tolera la frustración de no ser aceptado en alguna ocasión. Un adulto sí. Hemos crecido en la capacidad de libertad frente a ser o no aceptados por los demás. ¿Por qué? Esto remite al sentimiento de propia valía. Porque puedo aceptarme yo a mí mismo. Y cuando yo soy capaz de aceptarme a mí mismo, estoy en conexión con el sentimiento de mi propia valía, y entonces eso va bien, funciona bien. También la necesidad de ser aprobado. De nuevo, para un niño es una necesidad básica, fundamental, y tiene que ser respondida constantemente. Para un adulto no. Claro que es una necesidad adulta legítima, y de hecho cuando no somos aprobados de manera continuada, ahí aparece evidentemente dolor, ¿no? Pero la diferencia con el niño es que yo, como adulto, puedo aprobarme a mí mismo. Aprobarme, que no significa envanecerme, ¿no? Una necesidad de éxito, de llevar adelante aquello en lo que estoy embarcado, también. Una necesidad de ser especial. Esto para un niño es fundamental. Para un niño sentirse especial es sinónimo de sentirse único. Y todo niño necesita sentirse único y especial. De hecho, cuando un niño no se siente único o especial en la infancia, pasará toda su vida sin darse cuenta muchas veces, buscando ser único en algo o buscando ser especial también. Y en definitiva, la necesidad primera de todas y que resume todas las demás, la necesidad de ser reconocido. Claro, cuando aparecen esos síntomas que denotan mi falta de conectar con el sentimiento de mi propia valía, en el fondo lo que me está ocurriendo es que mi necesidad de sentirme reconocido está frustrada. Quizá fue frustrada de niño y quizá hoy la frustro yo mismo porque no me reconozco, no respondo a esa necesidad por mí mismo. En definitiva, el sentimiento de falta de valía viene a decir que en mí hay algo defectuoso, hay algo inadecuado, hay algo que no está bien. Eso es lo que, aunque no lo haya verbalizado, lo que me impide verme valioso. Tiene que haber algo no valioso para que yo me vea en conclusión como no valioso. Eso me hace ver que hay en mí algo inadecuado, defectuoso. Y esto es terrible porque, como pasa con la culpa, contamina toda nuestra experiencia, toda nuestra existencia en todos sus ámbitos. Es como un gas invisible y tóxico que nos hace muchísimo daño. Cuando eso ocurre, no podemos relajarnos nunca. Estamos siempre en guardia
y a la defensiva. Estamos en guardia y a la defensiva porque como yo no conecto, no siento mi propia valía, estoy temblando a que sea amenazada por parte de algo o de alguien fuera de mí. Eso me hace estar siempre en guardia. Y cualquier cosa que me altera un poquito, me pone también en guardia por ese mismo motivo. ¿Qué consecuencias tiene esto en nuestra vida cotidiana? El haber desconectado debido a la unidad entre la creencia de la culpa y el sentimiento de indignidad, en definitiva, desconectar de la no valía, las consecuencias son, en primer lugar, el miedo y, como acabo de decir, la actitud defensiva. Cuando yo siento que no valgo, mi vida me parece que pende de un hilo. Entonces, si está pendiente de un hilo, estaré siempre asustado. Y con frecuencia temiendo también lo peor. En realidad es temer que se corrobore esa idea que yo tengo de no valer, que temo que se puede corroborar en cualquier momento. Otro es la tristeza y la pérdida del gusto por vivir. El gusto por vivir y la alegría forman el mismo pack, vienen juntos, ¿no? Del mismo modo, cuando yo no logro conectar con el sentimiento de mi propio valor, de mi propia valía, la alegría queda bloqueada, no puede estar presente en mí, aparece la tristeza y con ella también la pérdida del gusto por vivir. Otra consecuencia es el aislamiento. Claro, cuando yo siento que no valgo, no me siento a gusto con los demás, porque estoy siempre, aunque sea inconscientemente, comparándome con ellos y comparándome a la baja, ¿no? Entonces el estar con los otros puede convertirse, en lugar de ser un momento de relajación y disfrute, puede ser un momento de tensión, de mucha tensión, ¿no? Y eso hace que pueda tender a evitarlo. Otra consecuencia es la duda de sí. Claro, porque si yo no valgo, en realidad lo que se ha instalado en mí es una desvalorización, pero junto con ella también una duda sobre sí mismo. Y hay psicólogos que nos recuerdan que la duda, y la duda permanente, es como un cáncer que impide el crecimiento. Un cáncer, psicológicamente hablando, lógicamente. Decía también alguno de estos días que cuando hablamos de duda sobre uno mismo, no hablamos de cualquier interrogante que uno pueda tener. Uno puede hacerse todos los interrogantes del mundo, puede plantearse, y el interrogante con mucha frecuencia es el estímulo para aprender algo, ¿no? Para ponerte en camino, para indagar, para investigar. El interrogante está en el origen de la sabiduría, o por lo menos de la búsqueda de la sabiduría. Pero cuando no hablamos de interrogantes, sino de dudas sobre mí, que es esa cosa también que me reconcome por dentro, ahí estamos hablando de esa especie de cáncer que bloquea cualquier intento o paso de crecimiento. También otra consecuencia clara es la dificultad para aceptarse y amarse a sí mismo. Salía antes, cuando yo parto de una creencia de que no valgo o de un sentimiento de no valía, siempre diré, si yo fuera tal, entonces podría aceptarme, entonces podría quererme, pero como no soy así, en definitiva, como no valgo lo suficiente, no puedo aceptarme, no puedo quererme. Porque esto de la aceptación, igual que lo del amor, además conecta con alguna carencia infantil y entonces la cosa se complica mucho más. Yo recuerdo que en mi propia historia, cuando tuve mi primera crisis, fuerte crisis, la depresión que pasé, en torno a los 30 años, el psicoanalista que me acompañaba en aquel primer trabajo psicoterapéutico, todo su esfuerzo, yo me daba cuenta de ello después de las primeras sesiones iniciales, era ayudarme a que yo me aceptara a mí mismo. Y entonces me proponía trabajos, incluso tareas para casa, que me los escribía él y me decía que lo completara, que lo trabajara, que llevara las respuestas. En fin, lo hacía con la mejor intención. Y yo veía que era para mí casi imposible. Y entonces, indagando un día con él, por qué me resultaba tan difícil, a lo que llegamos a la conclusión de que yo no conocía, por experiencia propia, lo que era eso de aceptarse. ¿Qué significa no conocer lo que es aceptar? Significa que la sensación de aceptación no la tienes. ¿Y por qué una persona puede no tener dentro de sí la sensación de aceptar? De aceptarse, por tanto, o de aceptar. Porque nunca se ha sentido aceptado.
Cuando una persona no se ha sentido aceptado, puede oír hablar de la aceptación y puede leer mucho y escuchar mucho sobre ello, pero carece de la sensación que le serviría de referencia para poder estimularla, ampliarla, hacerla crecer. Si esto ocurre, es muy importante desarrollar una enorme paciencia con uno mismo, porque tenemos que fomentar nada menos que una sensación que nos es desconocida. Os prometo, y aquí estoy para dar fe de ello, que es posible. Es posible que, a pesar de no haber vivido una sensación de ser aceptado, es posible despertar. ¿Por qué? Porque constituye también parte de nuestra identidad. Porque en último término, igual que somos valía, valor, igual que somos bondad, somos también aceptación. Es decir, en cada una y en cada uno hay una capacidad de aceptar y de aceptarse cada cual a sí misma o a sí mismo, haya sido cual haya sido nuestra historia. Lo mismo vale para el amor a uno mismo. Claro, yo puedo también escuchar mucho la importancia de amarme a mí mismo, leer mucho, estudiar mucho, todo lo que queráis, incluso hacer esfuerzos por amarme a mí mismo, y esto también lo he conocido y lo he visto en muchísima gente a la que he tenido el honor de acompañar, ¿no? Que por más que lo ven con toda claridad, dice, pero es que no consigo amarme, ¿qué me está pasando? Pues con frecuencia lo que ocurre es que hay una carencia de esa sensación. Cuando un niño no se ha sentido amado, no digo siempre, aunque sea con altibajos, pero no se ha sentido amado de manera incondicional, esa sensación en él no cuajó. Su cuerpo y su sensibilidad no registraron lo que es la sensación de ser amado. Entonces, cuando una persona, me viene a la memoria un hombre al que no conozco, pero que quiero mucho porque me escribe correos con mucha frecuencia, es aragonés como yo, aunque de otra provincia, más al norte, y me sonrío porque soy testigo de todas sus batallas para poder amarse y de cómo me confiesa a través del correo, en correos que me escribe con mucha frecuencia, decir, ¡jo, ya querría, pero es que, ¿cómo lo hago? Por favor, dime cómo puedo amarme. Y entonces ya la última vez hablábamos justamente de esto, ¿no? De que a lo mejor lo que hay en él es una carencia de esa sensación de haber sido amado y por tanto no está registrada en sus circuitos neuronales. Su cerebro y su mente no han registrado lo que es eso de ser amado. Pero no solo eso, cuando un niño no es amado, además de no registrar la sensación de ser amado, registra una creencia terrible, falsa pero terrible, que es la creencia de que no merezco ser amado. Entonces juntad las dos cosas y veréis qué cóctel se prepara, ¿no? Yo no reconozco en mí lo que significa ser amado, por tanto amarme, pero además tengo una idea machacona ahí que me dice, es que tú no eres digno de ser amado. Entonces no se extrañe si alguna o alguno sucede, la paciencia que necesitamos desarrollar porque venimos de donde venimos, ¿no? Pero repito, siempre es posible dar pasito, y si no, preguntadle a este paisano mío del que estaba hablando. Todo esto provoca una fractura interna y un sufrimiento neurótico. El sufrimiento neurótico siempre habla de una fractura interior, de una escisión, de un quebrarse algo por dentro. Y como consecuencia es la imposibilidad de sentirme a gusto en mi propia piel. ¿Por qué con frecuencia vemos que nos cuesta tanto quedarnos solos? El año pasado creo que recordaba en algún encuentro como estos que Pascal, aquel famoso pensador francés, el autor de los pensamientos, en uno de esos pensamientos escribe: toda la tragedia de la humanidad puede resumirse en una sola cosa, en que el ser humano es incapaz de quedarse sentado en una silla en la cocina de su casa. Podía haber hecho igual la terraza o la piscina. En la incapacidad de quedarse a solas consigo mismo. Eso es. Cuando yo no puedo quedarme a solas conmigo, o esto se me hace pesado, o si se prolonga ya estoy incómodo, es señal de que no estoy a gusto en mi piel. Y si no estoy a gusto en mi piel es porque no me acepto como soy, porque no me amo como soy y porque he desconectado del sentimiento de mi propia valía. Yo, con las personas a las que valoro de corazón y a las que quiero de corazón y a las personas que veo buenas de corazón, con esas personas estaría días y días, ¿no? Esto nos ha llevado a encerrarnos en un caparazón narcisista. Cuando el sufrimiento es tan grande,
el niño no le queda otro remedio, aparte de, en algunos casos, desarrollar un perfeccionismo a ultranza para demostrar que sí valgo, que va a ser el leitmotiv de su vida. Es decir, os voy a demostrar mi valía, os voy a demostrar que valgo, que no lo consigue, porque eso es un monstruo que nos devora y que lo agota porque se va a embarcar en una tarea que no tiene fin, ¿no? Pero aparte de eso, es una salida que tiene el niño que ha desconectado el sentimiento de su propia valía. La otra salida es un mecanismo de defensa que es encerrarse. Encerrarse en sí mismo, no para estar mejor, sino para evitar sufrir. Por eso es un encierro que no tiene nada de liberador, sino todo lo contrario. Es un encierro patológico que se conoce como encierro narcisista. Y en ese encierro narcisista trata de pasarlo lo menos mal que le resulta posible. Justamente cuando estamos encerrados ahí en ese narcisismo, de la mano de él viene también nuestra enorme dificultad para amar a los otros y por tanto para la empatía y la compasión. Se suele decir que un rasgo básico del perfil narcisista es su incapacidad para vivir la empatía con los otros, la compasión. Pero en su origen está lo mismo de lo que venimos hablando desde el principio. Está mi dificultad de amarme, porque si yo no conozco la sensación de amor, no la conozco para mí, no puedo amarme con facilidad, pero tampoco puedo amar con facilidad a los demás. Esta es una trampa, pues, encerrarme en mi caparazón narcisista, y la otra trampa es construir una imagen ideal. El objetivo de la imagen ideal siempre es demostrar que valgo. Es decir, vale, yo sé ya que mi imagen real no os gusta, yo sé que esta imagen no vale, pero voy a construir con mucho esfuerzo otra imagen que sí que valga, para ver si así lo obtengo. Esto yo lo conocí en mi juventud enormemente. No tenía otra tarea cuando era joven que construirme una imagen que fuera aprobada y reconocida. Pero claro, sabemos que cuando uno crea una imagen así, al mismo tiempo y en la misma cantidad está creando sombra. Y la sombra es un fenómeno peligroso cuando no la conocemos y no aceptamos, porque está ahí reprimida, nos lleva a consumir mucha energía y nos hace muy peligrosos, muy difíciles nuestras relaciones, porque proyectamos en los demás aquello que nosotros no aceptamos. Aun con todo, perdurará en nosotros. Si no logramos reconectar con el sentimiento de la propia valía, perdurará el temor a ser rechazados o rechazadas en cualquier momento. Claro, porque es un temor que se asienta no en lo que los demás piensen de mí, se asienta en la propia creencia que yo tengo, equivocada, de que no soy del todo adecuado, de que no valgo. Entonces, si no valgo, ¿qué voy a esperar de los demás aunque no me lo digan? Que me rechacen. Y a veces ocurre, y tengo testimonios de personas que lo han vivido con mucha, incluso angustia, ocurre que esas personas se sienten mal o desconfían o no se lo creen cuando alguien les devuelve un reflejo positivo, un reflejo de su propia valía, de su propio valor. De eso se extrañan, porque eso no se lo esperan, no entra en su creencia. Lo que están esperando, porque es la creencia que tienen, es lo contrario, que reciban ecos de que son rechazados. Claro, frente a eso también, otro recurso que queda es el de controlar. Yo quiero controlar todos los aspectos de mi vida, de mi acción, de mi trabajo, de mis relaciones, de todo, para no quedar en evidencia. Es decir, para que no se note que en el fondo no valgo del todo, que en el fondo hay algo en mí que no está bien, que no es bueno. Y esto, claro, puede llegar a ser también agotador, porque es estar como queriendo controlar todo el rato, algo que por otro lado resulta imposible y que tampoco sirve para nada, porque lo que creemos, de alguna forma u otra lo manifestaremos, saldrá fuera, con lo cual. Y junto con eso, la otra cara de controlar es la necesidad de reafirmarme para sentirme superior o especial. Y esto también es complicado, porque cuando yo me siento superior o especial, fijaos que lo que estoy logrando es lo contrario de lo que querría tener. Yo lo que querría tener es una vinculación con los otros, un sentirme a gusto con los otros. Pero como yo me siento que no valgo, para sentir que valgo quiero sentirme un poco más especial. Pero cuando me siento especial me estoy distanciando de los otros. Y no es raro que los otros me digan, ¿pero este tío de qué va? En la práctica me estoy distanciando, estoy consiguiendo
el efecto contrario que había buscado. Y finalmente, cuando uno ha desconectado de su propia valía, puede ocurrirle que si no se siente útil, productivo o admirado, caiga en el pozo de esa creencia de no valer. Claro, porque ¿cómo demuestro yo que valgo? Porque soy útil a alguien. Hay personas que van de salvadoras por el mundo porque es una manera de demostrar su valía. Entonces, como soy tan útil, van a ver que valgo. Cuando no soy productivo, por eso ponemos también con mucha frecuencia nuestro valor en el hacer, no en el ser. Y nos equivocamos tanto en el hacer, ¿no? O en obtener del otro un reflejo de admiración. Por eso a veces ocurre que cuando esto se quita, aparece un vacío que no es extraño que vaya acompañado de depresión, ¿no? Cuando la persona está de una forma que parece que no es útil a nadie, no tiene nada que hacer y no recibe ningún tipo de reconocimiento, se puede instalar en ella un vacío. Un vacío que no se instalará, aunque le provoque dolor, no se instalará si la persona está en buena relación con ella misma, si la persona está consciente de su propia valía. La propia valía, por tanto, se pone, como vengo diciendo, en el hacer, Pero entonces se cae en 4 círculos viciosos, muy peligrosos además, que van a agrandar el problema que la persona que no siente su propia valía ya tenía, lo van a agrandar, lo van a incrementar y lo van a complicar enormemente. Esta trampa y este incremento del sufrimiento va en la línea de lo que acabo de decir, que buscando algo, por ejemplo, sentirme igual que los otros, vincularme con los otros, consigo el efecto contrario, que es alejarme por el modo como me sitúo. Estos 4 círculos viciosos producen ese efecto contrario a lo que buscamos. El primero es la ocultación. La ocultación es esconder algo mío porque temo que no tiene valor, porque temo que no va a ser valorado. La intención es demostrar que valgo. La intención, por tanto, es conseguir que los demás me aprueben. Pero fijaos que cuando yo oculto algo, el mensaje que me estoy dando a mí mismo sin palabras es que eso no vale. No valgo nada y por eso lo oculto. Y en lugar de poder reconocer también mi carencia, mi límite en algo y decir, pues es que en esto soy así, esto lo vivo así, ¿no? No, tiendo a ocultarlo. Esto no sería tan grave, después de todo. Lo grave es que cada vez que yo oculto algo mío, estoy reforzando mi propia creencia de no dar la talla, de no valer. Por eso es un círculo vicioso. Cuando oculto algo, cada vez crece mi sentimiento de no valer. Cuanto más crece mi sentimiento de valer, cada vez oculto más, etcétera, etcétera. Un segundo círculo vicioso es la separación. De esto he hablado antes, ¿no? Cuando puedo evitar a los demás porque si temo no estar a la altura, no ser suficiente para ellos, no ser adecuado, entonces en lugar de vivir la relación como un espacio de relajación y de gusto, vivo con tensión, por tanto me separo. ¿Pero qué consigo en la práctica con eso? Que me alejo cada vez más de los demás, de mí mismo y de la vida. Me estoy alejando. Cada vez que yo fortalezco esa creencia de que no valgo, me estoy alejando de mí. Me estoy alejando notablemente de mí. Un tercer círculo vicioso es la proyección. Proyectar en este caso de sentimiento de falta de valía significa, de un modo u otro, desvalorizar a los demás. Que a veces puede ser verbalmente, ¿no? Entonces yo a alguien le digo algo que no me gusta de él con el objeto de desvalorizarlo. Pero con más frecuencia suele ser no verbal, sin palabras, pero en mí hay como una actitud interna de juicio del otro, de descalificación del otro, de desvalorización del otro, que no se note mucho, eso sí, que sea un poquito ahí calladita, ¿no? Pero estoy haciéndolo, estoy desvalorizando. ¿Qué es lo que consigo? Consigo aislarme todavía más y aumentar la hostilidad creándome enemigos fuera. Porque al final, si yo tengo ese sentimiento de una forma más o menos frecuente hacia el otro se da cuenta, lógicamente. Pero no solo me creo enemigos, sino que sigo fortaleciendo mi creencia de que no valgo. Y en este caso, incluso de que no soy bueno. Recordad que el propio valor y la propia bondad son los pilares que sostienen una personalidad armoniosa. Y finalmente, y ya voy terminando, espero,
El cuarto círculo vicioso es lo que podemos llamar la sobrecompensación. La sobrecompensación, como su nombre indica, lleva un plus. Todo lo que lleva el plus, un plus, es sospechoso, ¿no? Cuando hablábamos de la sombra el otro año, aparecía con mucha frecuencia, ¿no? De hecho, la sombra se detecta, uno de los caminos para detectarla es porque aparece un plus en ella. Por ejemplo, cuando una persona es demasiado alegre, demasiado sumisa, demasiado obediente, demasiado lo que fuere, ese demasiado es un plus. Porque tú no tienes que ser demasiado a nada. Tienes que ser algo, todo lo que quieras, hasta mucho. Puede ser muy, muy, muy alegre, pero nunca demasiado alegre, ¿no? Puede ser muy algo, pero nunca demasiado ese algo. Ese es un plus. Pues la sobrecompensación, el plus que tiene es, tengo que demostrar. Y para demostrar tengo que hacer algo más. Tengo que ser mejor, más apto, más capaz, etcétera, etcétera. Este es el plus. Es la construcción, como decía al principio, del yo ideal. Yo, con ese plus, con ese esfuerzo, quiero construir. Pero eso, y aquí viene su coste, genera una tremenda y dolorosa sensación de falsedad. Y viene a reforzar aquello que querías evitar. Viene a reforzar la sensación de que no vales. Yo esto que he construido tanto en mi juventud, la imagen ideal, esto también lo conozco de primera mano y me daba cuenta, vale, yo aquí me he esforzado un montón y he hecho no sé cuánta cosa por esta persona, va a reconocer que valgo, pero a lo mejor mañana ya deja de reconocerlo, ¿no? O peor todavía, yo he hecho todo esto, pero en el fondo yo sé, eso no niega que puede haber una parte buena en lo que has hecho, ¿no? Pero yo sé que no es limpio, que esto está sostenido por alfileres, y que yo estoy persiguiendo otro objetivo que no es tan honesto, ¿no? Y entonces esto me devuelve la imagen de que yo soy falso, con lo cual refuerza el sentimiento de que no valgo. ¿Cómo compensamos en nuestra vida cotidiana? Voy a presentar un esquema que a mí me ha dado mucha luz en algún momento de mi vida y por si también os ayuda. Vamos a distinguir en tres niveles, los tres niveles que nos constituyen las personas. Esos tres niveles son el operativo, que tiene que ver con lo que hacemos, el nivel afectivo, que es el relacional, emocional, la capacidad de amar, etc. Y el nivel cognitivo, nuestro modo de conocer. En cada uno de estos niveles, como veremos, hay una cualidad, por ejemplo, voy a decir primero, hay una cualidad. Puede haber un vacío, cuando hemos desconectado por el sentimiento de no valer o de falta de valía, y siempre que hay un vacío, forzosamente habrá una compensación o sobrecompensación, porque es el mecanismo de defensa con el que queremos llenar ese vacío que nos resulta intolerable. Entonces, vamos a ver en los tres niveles, operativo, afectivo y cognitivo. En el operativo, la cualidad es la vitalidad. Esto viene de nacimiento, es incondicional. Una persona que está bien con ella misma es una persona vital. Vital y además, como decíamos antes, con alegría de vivir. Pero cuando la persona desconecta de su propio valor, lo que experimenta es una profunda apatía. Apatía o atonía es una falta de tono, es una falta de pasión. Apatía significa falta de pasión. Es un vacío. Y el vacío es muy agobiante. Entonces, ¿cómo compensa la persona ese vacío? A través de un activismo a ultranza y de mucho voluntarismo. Como yo me siento vacío por dentro y eso es muy incómodo y molesto, me lleno de actividades, o cargo mi agenda, o cargo mis relaciones, o cargo mis contactos, o cargo mis redes, o me entretengo viendo series, qué sé yo lo que hago. Pero mucho activismo y mucho voluntarismo. Esta compensación es un mecanismo de defensa, no es limpio, por eso se termina volviendo contra nosotros. En el plano afectivo, ¿cuál es la cualidad que se vive ahí? El amor. Igual que la vitalidad, el amor no es algo que podemos tener o no, podemos vivirlo o no, es otra historia, es algo que somos, el amor somos. Pero también cuando desconectamos del amor lo que experimentamos es una tremenda soledad. Claro, cuando yo no amo, no me siento amado y sobre todo no sé amarme a mí mismo, ¿qué queda dentro de mí? Es el mismo vacío de antes, ahora en forma de soledad. Soledad. ¿Y cuál es la compensación? La compensación aquí puede tomar dos caminos diferentes, el apego o la antidependencia. Los dos hacen muchísimo daño.
El apego es el apego malo. Es el apego, no hablamos lógicamente del apego infantil, que para niños es imprescindible. El apego es el agarrarme, el aferrarme al otro y querer que esté disponible para mí siempre. La imagen que viene cuando hablamos de este apego es la lapa, ¿no? Es pegarme como una lapa, que te pegas ahí, y muchas veces en las relaciones afectivas, también en relaciones de pareja, hay por lo menos alguna etapa en la que puede haber un apego patológico, ¿no? Un apego enfermizo, porque es decir, yo sin ti no vivo. Ese es el apego enfermizo. Y en el otro extremo está la antidependencia. La antidependencia es aquella actitud por la que yo me digo a mí mismo, no necesito a nadie. Y entonces soy incapaz de intimar con nadie. Yo eso también lo conocí. Conocí el tener facilidad para las relaciones superficiales, pero cuando la relación avanzaba y yo intimaba con alguien, yo me echaba para atrás. A esto se le llama en psicología antidependencia. Pues tanto el apego como la antidependencia impiden, lógicamente, relaciones íntimas, saludables, sanas, pero ambos son sobrecompensación de una carencia de amor, fruto del sentimiento de no valer. Y finalmente, en el plano cognitivo, la cualidad ahí es la lucidez. La lucidez, que no tiene que ver con la inteligencia tal como se entiende vulgarmente, no, la capacidad de poner luz en algo. Cuando estamos desconectados de nuestro propio valor, el vacío aquí toma la forma de confusión. En lugar de ser lúcidos, de vivir con lucidez, vivimos embarullados en mil cosas, en mucha oscuridad, en mucha confusión. Y sabemos que donde hay confusión hay sufrimiento. Y aquí lo tratamos de compensar a través de la erudición o del intelectualismo, que es como una falsa lucidez. Vale, yo como no veo que mi lucidez está apagada, ni siquiera la veo, voy a leer mucho, voy a estudiar mucho, voy a hacer muchas carreras, voy a hacer todo lo que es la erudición. Estoy queriendo compensar aquello. Pero las compensaciones nunca resuelven el problema, sino que frecuentemente lo que hacen es complicarla. En definitiva, si no me veo valioso, eso es debido a carencias antiguas que generaron creencias erróneas. Están subrayadas las dos palabras porque ambas son importantes, En su origen hay carencia, efectivamente. Un niño no siente vacío cuando nace, a no ser que ya el embarazo haya ido mal, ¿no? Pero no siente vacío. El vacío es fruto, resultado, consecuencia de no haberse sentido visto, amado, reconocido, de no haber podido internalizar a las figuras paternas dentro de él. Entonces siente un vacío. Eso es una carencia. Y esa carencia genera una creencia totalmente equivocada, pero que para él es verdadera. La creencia de que yo no soy adecuado, como nace la culpa, ¿no? La creencia de que yo no soy como debería ser. Eso explica que yo no me vea valioso. Una carencia afectiva de base y una creencia mental que el niño elabora a partir de aquella carencia primera. Y quizás ha sido esa creencia la que me ha llevado a poner la valía no en el ser, sino en el hacer. Porque he desconectado tanto del ser, de lo que soy, que estoy como en la superficie, sobrevolando, sobreviviendo o vegetando ahí. Y entonces he puesto el valor, yo desde jovencito ponía siempre el valor en lo que hacía. Fueran tareas que me encargaban mis padres, fuera el estudio luego, fuera las primeras tareas de mi vida adulta, pero toda la carga en el hacer. Es consecuencia de aquella creencia errónea que nos hace desconectar. Para reconectar con el sentimiento de la propia valía, ¿qué hacer? Un triple camino, tal como yo lo veo, Estamos queriendo reconectar con algo que es siempre real en nosotros, es incondicional, está siempre a salvo, nunca ha desaparecido, pero que no lo hemos visto, no lo vemos, porque lo que ha pasado es que una creencia errónea ha actuado como filtro opaco que me impedía verlo. Pues yo creo que hay que recorrer un triple camino para poder reconectar con esa realidad valiosa que sigue estando ahí. El primero es el camino de la aceptación. Aunque parezca paradójico, ¿no? El aceptarme tal como soy. Aceptarme también con mi dolor, consecuencia de esa carencia de sentimiento de valía. Aceptarme también con que actualmente tengo esa creencia, aunque sea equivocada y errónea. Aceptarme con toda mi verdad.
dejar de construirme yoes ideales, dejar de embarcarme en autoexigencia, aceptarme. Habrá días que lo viva mejor que otras, que lo consiga mejor que otros, evidentemente, porque sobre todo si en mí no está la sensación de ser aceptado, aún me costará más. Pero siempre es posible dar pasitos de aceptación. Y cuando empezamos a notar los efectos que producen, la aceptación siempre produce paz y consuelo. Siempre. Siempre produce descanso. Cuando yo noto que lo que produce en mí la aceptación, eso hace de estímulo para avanzar más en el camino. Un segundo camino es el camino cognitivo. Estos días, cuando me están haciendo muchas entrevistas, porque, bueno, no me gusta nada hacer entrevistas, pero la editorial se empeña y entonces te manda ya casi obligadas y no tienes más remedio que atender. Claro, como hablamos mucho, según el periodista que le toque, hablamos mucho de la culpa, de las consecuencias de la culpa, etcétera, pues siempre, inevitablemente, hacia el final de la entrevista, algunos más despejados al principio ya, la pregunta es, ¿y cómo se libera uno de la culpa? Aquí igual, ¿cómo se libera uno de la falta del sentimiento de valía? Y yo les decía, hay dos caminos. Uno es el camino cognitivo. ¿En qué consiste el camino cognitivo? En tomar distancia de mis creencias para darme cuenta que son equivocadas y dejar de creérmelas. Por ejemplo, la creencia, yo no soy como debería ser. Es mentira. Yo soy un ser humano, por tanto susceptible de equivocarse a cada paso, de errar en cualquier momento, con luces y sombras, carencias y defectos. El ser humano es eso. Y soy tal como tengo que ser. Eso no dice, pues me cruzo de brazos, eso es otra historia. No. No solo soy tal como tengo que ser, que eso lo dice una mente que no esté dañada, sino que si conecto con mi profundidad, esto que llamamos dimensión espiritual, soy plenitud. Aunque mi personita esté llena de carencias, soy plenitud. Por tanto, esa idea de que no soy como debería ser, esa idea de que soy inadecuado, esa idea de que no doy la talla, esa idea de que no valgo, son ideas erróneas. Voy a dedicarme a observarlas. Y si me ayuda, les escribo una carta a cada una de ellas, ¿no? Como para desmontarlas y perderles el respeto. Son ideas erróneas. ¿Cuál es la prueba de que son ideas erróneas? La prueba es que en cuanto dejáis de creer en ellas, se caen. Esto es una prueba de laboratorio, ¿eh? Es una prueba científica, 100% científica. Si tú crees algo y cuando dejas de creer en ello, eso ya no está, es que era solo una idea tuya que sostenía tu propia adhesión mantenida a ella. Pero tú retiras tu adhesión y se cae. Era mentira. Pues os invito, si es que es vuestro caso, a trabajar el camino cognitivo de esa manera. ¿Cómo puedo ver que es una idea equivocada? Tomo distancia de ella y dejo de creer en ella. Dejar de creer significa le retiro mi adhesión. Esto hablando de la culpa, algún otro día le decía a una chica, una periodista, es una muy buena noticia. Porque la buena noticia es que si la culpa es una creencia equivocada, en cuanto yo quite la adhesión a esa creencia, mi culpa va a desaparecer. Va a desaparecer. Porque solo era una creencia machacona, repetitiva. Entonces, el segundo es el camino cognitivo. Y el tercero, que tiene que ir unidos, si no van unidos no funciona, es el camino afectivo. Y el camino afectivo es esto que conocemos mucho, de cultivar el amor incondicional, el amor gratuito hacia uno mismo. Cuando queremos a una persona bien, no estamos todo el día machacándola, reprochándole, culpabilizándola, no porque la amamos, la queremos. Entonces, cuando una persona va creciendo en amor hacia ella misma, en la misma medida, aquella creencia culposa va disminuyendo. Y en todo momento, en todo este proceso, me parece que es fundamental priorizar, por lo menos conscientemente. Luego, según la inercia de nuestra vida, pasará lo que pase, pero conscientemente priorizar el ser sobre el hacer. Lo que nos hace valiosos y buenos no es lo que hacemos, es que ya lo somos. Entonces ser significa estar en contacto con eso que somos. Visto desde aquí, desde este ángulo, la práctica meditativa con la que hemos empezado esta tarde, uno de sus
objetivos o horizontes, si queréis verlo así, es justamente crecer en el gusto de ser, en permanecer descansadamente y gozosamente en ser. Como decía Jorge Guillén, el poeta, ¿no? Solo ser, nada más y basta. Es la absoluta dicha. Y darnos cuenta de que justamente cuando descansas en el ser es cuando más vas a hacer. Porque es una paradoja bellísima, ¿no? Y entonces tu hacer va a ser limpio. No va a ser un hacer para obtener una recompensa, sino que es un hacer que brota, por eso es limpio, de lo que realmente eres. Entender y descubrir las trampas, de eso se trata. Con trampas me refiero a esas creencias erróneas, ¿no? A las creencias falsas. Caer en la cuenta de las creencias erróneas para conseguir, pues, lo que es el objetivo, entre otras cosas, de todo nuestro curso: vivir sin culpa. Vivir sin culpa. Vivir reconciliados con lo que somos, en conexión con nuestro propio valor o valía y con nuestra propia bondad, en conexión con la plenitud profunda, pero liberados de la culpa, que es una creencia totalmente errónea. Con esto terminamos esta serie de 6 encuentros, los 6 anteriores, que mencionaba al principio. Os anuncio solo muy brevemente el título apenas, lo que nos queda en los 14 encuentros restantes. El esquema. En primer lugar, nos preguntaremos por la génesis de la culpa. ¿Cómo nace? Otra pregunta que hacen enseguida también los periodistas. ¿Y cómo nace la culpa para que sea tan general? ¿De qué manera nace? Preguntaremos cómo nace. Una segunda pregunta será: ¿cuáles son los efectos de la culpa? Los efectos de la culpa son siempre la devastación o la desolación y el hundimiento. A mí, que me gustan mucho las palabras y las etimologías, ahí no aparece, pero desolación es una palabra preciosa. Desolación quiere decir sin suelo, no tener suelo. Desolación es lo contrario de consuelo. Con consuelo la persona se siente genial. Sin suelo nos sentimos caer en el vacío, ¿no? Pues los efectos de la culpa siempre son desolación y hundimiento. ¿Cuál es la trampa? Toda culpa tiene trampa. La trampa justamente es que es una creencia errónea, y volveremos sobre ello más despacio para tratar de desactivarla. La comprensión, en cuarto lugar, es la que nos permite pasar desde el ámbito psicológico, incluso desde el ámbito psicológico, no, aquí no hay ninguna experiencia espiritual si no queréis, de la culpabilidad a la responsabilidad. De la culpabilidad a la responsabilidad. Y en el ámbito espiritual nos lleva a comprender lo que somos. La comprensión espiritual es aquella que me permite comprender lo que soy en profundidad. Y cuando lleguemos a este punto veremos que no solo pasamos de la culpabilidad a la responsabilidad, que es un camino súper interesante, sino que la culpa, hablando en propiedad, no existe. Nunca existe la culpa, no puede existir, y lo veremos también en su momento. Y fijaos que para no existir, lo que nos pesa, pero la buena noticia es que no existe. Y finalmente, en el quinto bloque, hablaremos de la confianza. La confianza, que es lo que queda también oculto u opacado cuando la creencia en la culpa tiene mucho peso en nosotros, porque entonces lo que impera es el miedo. Y la confianza es aquello que resulta imposible vivir cuando tenemos miedo. Entonces terminaremos ahí como poniendo las bases para entrenarnos y vivir cada vez más en una confianza mayor. Nuestro próximo encuentro será el día 10 de diciembre, son 3 semanas, porque el día 3 es la fiesta de Navarra, es San Francisco Javier, ¿no? Entonces se ha llevado a postergarlo una semana más, así que será hasta dentro de 3 semanas. Y tenemos ahora un tiempo para poder compartir lo que os parezca adecuado. Aquí está Sergio con el micrófono en mano. Y como digo siempre, no solo tienen que ser preguntas, puede ser cualquier comentario, experiencia vivida, cuestionamiento, lo que os parezca. Tomaos un tiempo para dejar que surja la palabra que queréis decir. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, estoy contigo. Javier, ¿cómo es el juego? Sí, señor. Pues, a ver, en mi caso, yo sí soy una persona que siempre está un poco proyectada a los demás
Ajá. tenía la necesidad de darme para buscar esa réplica, esa Eso es. réplica, ¿no? Y a mí me dio un vuelco la vida cuando descubrí que antes de amar a los demás tienes que amarte a ti mismo, ¿no? Para decir yo amo, primero hay que decir yo, ¿no? Entonces el yo es lo indispensable, ¿no? Caer en ese egoísmo que es amor propio, yo creo que es vital, ¿no? Y a mí ahí me cambió la vida, ¿no? En el momento que priorizas tus necesidades, solo así puedes darte a los demás. Es otra manera de decir lo mismo que has dicho, ¿no? Totalmente. Y luego dos factores súper importantes, ¿no? Por si alguien le puede ayudar, ¿no? Uno, dedicarse tiempo para sí mismo. Aislarse de todo el mundo y dedicarse tiempo para sí mismo, ¿no? Vivimos en una sociedad hiperestimulada y reducirse al silencio propio, que es de lo que hablas continuamente. Sí. Yo creo que es la manera de reconectar contigo, reconectar con el mundo, ¿no? Exacto. Es esencial. Y luego en mi caso, que yo sí que soy una persona proyectada, muy proyectada, que busca mucho un mecanismo de proyección, como validación, ¿no? Como necesidad de sentirme querido, ¿no? Amar para buscar la réplica del amor, ¿no? En mi caso, también ha sido indispensable relacionarme con los demás desde la vulnerabilidad. Ajá. Sentirme vulnerable, ¿no? No sentirme protagonista, ¿no? Abandonar la necesidad de impresionar a los demás. Exacto. En una sociedad en la que si no funcionamos con capa, no somos superhéroes, no somos nadie. Parece que si no somos vistos, no somos reconocidos. Y evidentemente la esencia no está ahí. La esencia está en la vulnerabilidad, en la reconexión con el ser. Y yo creo que esos dos elementos, al menos en mi caso, como experiencia vital, han sido fundamentales. Y ahora si tengo que hacer algo de cara a la galería, de cara a los demás, es desde la, iba a decir puta gratuidad, porque me salía desde ahí, desde la raíz, desde el alma, desde la gratuidad, ¿no? Desde el amor propio que me nace desde mí mismo. Entonces, bueno, contar esa experiencia y ya está. Muchísimas gracias, Javier. Reafirmar lo mismo que dices tú, Muchísimas gracias porque no solo lo comparto totalmente, sino que en cierto modo hasta me conmueve escucharte, porque es que es así, es tal cual. Yo no lo hubiera podido decir mejor. Pero, no, mejor que lo que has dicho tú, ¿no? Porque además es que mi modo de ver ha recogido como elementos nucleares. Te devuelvo o digo en voz alta los ecos que en mí dejan. Primero, el amor a uno mismo no solo es condición para poder amar a los demás, que lo es, sino que está tan bien hecho, el amor a uno mismo, cuando no es narcisismo, que en el acto de amarte ya estás amando a todos. Y si no, haces la prueba. Yo cuando más siento que amo a todos es cuando me estoy amando a mí. Cuando conecto con el amor a mí mismo, en ese momento abrazaría a todo el mundo literalmente. No hay nadie que quede fuera. Y eso no porque yo sea guapo. Eso porque el amor es universal. La universalidad es un rasgo del amor. Entonces, si tú te amas a ti, que no es en la trampa narcisista, no tienes que añadir voluntad, ya estás amando a todos, ¿no? Hasta tus enemigos en ese lugar. Así que enhorabuena. Y otro pequeño, perdona la interrupción, que siento ser pesado, pero siempre suelo hacer el mismo comentario, pero como ahora estoy en un momento que lo que me nace lo tengo que decir, sobre todo en el nivel de la gratuidad. Vuelvo a decir lo mismo, quiero agradecer a todas las personas que venimos, porque en los momentos de meditación, que a mí se me quedan muy breves, pero hay una energía bestial, el poder de lo invisible, ¿no? El poder de lo que no se ve y se percibe desde el corazón es absolutamente bestial, ¿no? Y aquí se genera una energía impresionante, ¿no? Yo que siempre he ido un poco de autosuficiente y tal, que ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Con la meditación y tal. La verdad que es maravilloso comprobar el poder de la comunidad, ¿no? ¿Ves como si es que parece que pones palabras mías en tu boca? Porque es que hoy también he sentido en el silencio, no sé lo que cada cual ha vivido, lo mejor que ha hecho seguramente, lo mejor que ha podido, esta energía colectiva de una forma impresionante. Pero hablar del amor, Mónica Caballé tiene una expresión que me encanta. Ella habla de un egoísmo noble. El egoísmo noble es el amor a uno mismo entendido como decía Javier. Y sin egoísmo noble no damos un paso bueno. El egoísmo noble. Todo ser humano, todo ser vivo es egoísta. ¿Por qué todo ser vivo es egoísta? Porque todo ser vivo tiene que responder a determinadas necesidades. Desde nosotros hasta la plantita que yo tengo en casa tiene necesidades. Y lo que busca cada ser vivo es
respuesta a sus necesidades. Luego en el modo de respuesta podemos equivocarnos mucho, pero la respuesta es lo primero que tenemos que hacer. Esa respuesta bien dada, el amor a uno mismo, es lo que Mónica llama egoísmo noble. Egoísmo noble. Otra cosa que me llega mucho es lo de la vulnerabilidad. ¿Por qué la vulnerabilidad, un valor tan en baja? Porque claro, cuando estamos queriendo dar una imagen ideal, lo que hacemos es renegar de la vulnerabilidad. Porque creo que eso me hace pequeño, vulnerable, me hace sufrir. Y algo de razón tenemos. Porque en la infancia ser vulnerables nos costó mucho sufrimiento. Algo de razón tenemos, ¿no? Pero ¿por qué la vulnerabilidad nos hace tanto bien? Porque es nuestra verdad. Aceptar es reconocer nuestra verdad. Cuando yo acepto mi vulnerabilidad y no la maquillo y la puedo reconocer, me la dejo sentir, si es necesario me la dejo llorar y la verbalizo ante otros, así soy de vulnerable y de limitado, estoy reconciliado conmigo mismo como nunca, porque estoy diciendo mi verdad sin maquillar. Entonces todo lo que podamos hacer para reconciliarnos con la vulnerabilidad es un gozo. Y la última cosa, Javier, que me evoca, es, mira, la frase, iba a decir la de antes, la de Mónica, ahora de otra psicóloga amiga de Madrid. Esta mujer me suele repetir, el día más importante de mi vida, ya tiene sus años, no tantos como yo, pero casi, el día más importante de mi vida fue el día en que renuncié a ser perfecta. Ser perfecto es la imagen ideal. El vivir para afuera, el vivir en el hacer para que me reconozcan, ¿no? No quiero ser perfecto. Además que no puedo, ¿no? ¿Conocéis aquella leyenda sufí? El sufismo es la rama mística del Islam, que, bueno, por hacerla breve, porque además a lo mejor la he contado ya, pero se presenta un ángel de Mahoma a un devoto y le dice, mira, te puedo dar varios deseos, soy de Mahoma, no de Alá, perdón, a los islámicos, musulmanes. Dice, Alá me ha concedido que te pueda regalar varios deseos. ¿Qué deseas? Y este lo pilla así un poco de improviso. Dice, calma, sobre todo mucha calma, porque llevo un estrés en mi vida, unas ansiedades, debía estar en esta etapa interconectada nuestra. Mucha calma. ¡Fum! Y el ángel automáticamente lo convirtió en una vaca pastando en el campo. Tenía toda la calma del mundo, ¿no? Toda la calma. Y así fue dándole regalos y al final ya se va creciendo en lucidez, según él, y le dice, bueno, te voy a pedir lo que más quiero, porque ya con eso me resuelves todos los problemas. Quiero que me hagas perfecto. Y el ángel hace así, ¡bum! Y desapareció. Lo perfecto y lo humano no caben juntos. Entonces, renunciar a ser perfecto es reconciliarme con mi humanidad, es reconciliarme con ser humano y quitarme un montón de sufrimiento de encima. Gracias. Estás al lado. Adelante. Hola, soy Romero. Romero. Y quería compartir que yo fui una niña de que estaba siempre haciendo pluses. ¿Haciendo? Plus. Has comentado de funcionar. Sí, que no había entendido la palabra, no te había oído. Entonces yo tenía que ser la más estudiosa, la más trabajadora, la más rica. Eso es. O sea, me dediqué siempre a hacer puntos con mi familia y con todo mi entorno. Eso es. Y en esa forma de funcionar me olvidé de mí misma. Claro. Luego ya de mayor me di cuenta. Y sí, un sentimiento que tenía cuando no tenía a nadie alrededor, cuando me quedaba sola, era el de soledad. O sea, me he visto muy reflejada en el cuadro que has puesto al final, ¿no? Eso es. Porque, bueno, había aprendido a querer a los demás para que ellos me quisieran a mí, porque el camino más corto, que era quererme a mí misma, pues no lo sabía hacer. Eso es. Más directo y, exacto. Y en principio es más fácil, ¿no? Y bueno, pues la vida te enseña muchas cosas y a mí me enseñó que la mejor versión de mí misma era quererme a mí misma y en función de funcionar así, quiero a los demás, me quieren a mí y no tengo que hacer ese camino tan circular. Especialmente. Muchas gracias, Romero.
¿Por qué nos cuesta tanto amarnos a nosotros mismos? Aparte de que carezcamos de esa sensación de lo que es ser amado, sentirse amado, es porque hay otra ley psicológica según la cual el amor humano siempre es reactivo. Que sea reactivo significa que solo despierta en un niño, en una persona, cuando previamente es amado. O sea, primero necesitamos ser amados para luego que crezca en nosotros nuestra capacidad de amar. Cuando no ha habido, esta reacción no se pone en marcha. Luego se puede poner en marcha, pero con más dificultad, con más contratiempos, ¿no? El amor humano es reactivo. El hecho de saberlo también nos puede ayudar a reconciliarnos con la dificultad que podamos experimentar para amarnos bien. Pero es posible, siempre es posible dar pasos. Más cosas. Pues, bueno, soy Pilar. A lo mejor le mandas un poquito el volumen porque, Javier, el del micrófono de ella. Bueno, no sé muy bien por dónde voy a salir, ¿eh? Vale. Pero ¿Basta que salgas? me choca mucho ayer estuve en una charla que era una catedrática de psicología de la Complutense. Ajá. Entonces, bueno, con mucho currículum, muy bien y tal. Y la sensación que me quedó, hablaba sobre el trastorno mental, la enfermedad mental y tal. Entonces, la sensación general que me quedó es de que frágiles somos y que en cualquier momento nos podemos romper. Salí como con esa sensación, ¿no? En cambio, cuando vengo aquí es como todo lo contrario, ¿no? Es como la sensación de que somos fuertes y que tenemos una base fuerte y tenemos herramientas, bueno, tú das muchas herramientas y tal. Entonces, no sé, estoy un poco confusa, ¿no? Con este tema. Porque Sí. era una catedrática de psicología, con mucho prestigio, mucho currículum y tal. Y salí como diciendo, ostras, Claro. cuidado, ¿no? Que en cualquier momento nos rompemos. Ajá. Eso, ¿no? Y en cambio, ¿me explico un poco? Sí, que sí, yo creo que sí. Creo que ha salido bien. ¿Sí? Gracias, Pilar. Pues ¿sabes qué? De entrada lo primero que me surge decirte, luego lo matizaré, es que los dos tenemos razón. Es la paradoja humana. Es verdad que lo que somos está siempre a salvo, incluso cuando haya un trastorno mental, incluso cuando haya un suicidio, lo que somos se halla siempre a salvo. Y también es verdad, volviendo a lo anterior, que somos tan vulnerables que en cualquier momento uno se puede romper. O sea que los dos, puede haber razón en los dos casos. ¿Cuál es la matización? Una matización doble. Por un lado, se va a romper más fácilmente el que previamente ya esté más roto. Es como si tienes una vasija de barro, que no es esto, resquebrajada. Una vasija resquebrajada corre el riesgo de que al menor golpecito se haga pedazos, ¿no? Se ha roto, pero porque hay una ruptura ya previa. Entonces, si una persona ha tenido una infancia muy dura, si por los motivos que sea, está fragmentada interiormente, psicológicamente, o incluso si no ha tenido ni la oportunidad, ni la ocasión, ni los medios para trabajar toda esa fractura, pues tiene muchísimo más riesgo que otra persona que ya ha tenido una infancia más sana, está más estructurada, que se conoce un poco más, que se ha trabajado un poco más. Evidentemente, esa es una matización. Y la otra matización, que no es un juicio sobre la catedrática, porque no la conozco para nada, es la diferencia que marca el hecho de la comprensión que tenemos del ser humano. Si yo entiendo que el ser humano solo es un conjunto de neuronas y un conjunto de pulsiones de todo tipo, evidentemente todo se puede romper en cualquier momento y cuando se rompe no tiene arreglo. Pero si yo tengo una visión del ser humano como que en su identidad, más allá del personaje que puede estar hasta muy roto, en su identidad profunda es plenitud, lo que brota de esa comprensión siempre es, iba a decir optimista, a ver si la palabra no os cae mal, ¿no? Siempre es positivo, porque sabes que lo que eres está siempre a salvo. Está siempre a salvo. Pero vuelvo a decirte, Pilar, en los dos casos hay razón. Yo me he trabajado, en lo que más dinero he gastado en mi vida, con mucha diferencia, ha sido en el trabajo psicológico y psicoterapéutico y en la formación sobre mí mismo, ¿no? Y bueno, estoy donde estoy.
Pero yo, evidentemente, no pongo la mano en el fuego a decir, yo no me romperé nunca. Si me siento tan vulnerable incluso en ese campo como cualquier persona. Puedo romperme como cualquiera. Y no va a ser un motivo de no sé qué, decirte, de menosvalía o de menos... No, puedo romperme. Puedo romperme porque somos seres tan complejos que aunque nuestro fondo esté bien, puede quedar alguna tecla por ahí. Por eso en algunas cosas nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Puede quedar alguna tecla que en un momento se dispare. Por ejemplo, cuando una persona ha vivido lo que los psicólogos llaman un shock preverbal, cuando un niño vive un trauma, y sabemos que para un niño un trauma no es que lo violen, que eso ya es aberrante además, no, para un niño un trauma puede ser una cosa mucho más chiquita. Cuando un niño vive un trauma, para mí un trauma, no lo voy a decir que me escucha mi familia, casi se me escapa. Es que ellos no lo saben lo que iba a decir. Vosotros tampoco, pero os quedáis todos sin saberlo. Cuando un niño vive un trauma, antes de que emerja la mente y la palabra, en el niño nacen a la vez. El día que habla es porque ha nacido la mente y a la inversa, ¿no? Cuando nace la mente, nace la palabra, no sé que hay un problema físico. Cuando el trauma es anterior a la palabra y a la mente, eso es el shock preverbal, eso queda grabado en el cuerpo, en la sensibilidad y en las neuronas, pero no puede ser procesado mentalmente. Y eso es muy difícil de sanar. De hecho, las terapias psicológicas hoy casi todas son mentales y por eso a eso no llegan. Hacen muchísimo bien a muchas personas. Ayudan a que la persona se ame, se reconstruya. Pero una terapia mental no puede llegar a sanar un trauma premental, por definición. Entonces ahora están poniéndose en marcha las que se conocen como terapias corporales o psicoterapias corporales, porque sí, centrándote en el cuerpo, puedes sanar aquella memoria que el cuerpo tiene herida. Esto como un matiz más. Para decirte que una persona puede haberse trabajado mucho, estar muy sana, pero quién sabe si esa persona, sin que ella misma lo sepa, oculta algo inconsciente preverbal. Imagínate algo fetal, pues igual, ¿no? O sea que, sin dramatizar mucho lo que pudiera decir esa catedrática, pero yo negarle la razón no se la negaría. Gracias, Pilar, por plantearlo. Aquí delante. Hola, Enrique, soy Silvia. Al hilo de lo que has comentado, a mí, yo durante mucho tiempo, todo esto que hablamos, yo ya lo había leído, ya el tema de quererse a uno mismo, y yo hasta que no he hecho trabajo somático de estar en grupos donde se cuida el espacio, donde es un espacio seguro, donde, como has dicho antes, si tú igual no tienes ese registro de ser amada o validada, o sí, ese amor incondicional, ¿no? Hagas lo que hagas, o te rompas, estés un día perdida. Yo, al no haberlo tenido registrado, pues era una cosa que yo no me sabía dar. Y lo que sentía también era que cuando recibía, pues como una validación fuera, decía, pero si no me conoce, pero es como que no me lo creía, ¿no? Y luego le he descubierto que lo que he tenido que entrenar, porque esto también me parece que es un entrenamiento, es entrenar el sistema nervioso a relacionarte en esos espacios seguros o personas que realmente pueden ver en ti sin conocerte mucho, sin que les hayas hecho muchas cosas o hayas sido eso, pues muy resolutiva, porque yo también he sido muy de hacer. Yo decía, pero si no le he hecho nada por esta persona, ¿no? Entonces, en eso me he dado cuenta que me he tenido que entrenar para saber recibir eso, ¿no? Esa mirada amable o incondicional. Exacto. Entonces me parece súper importante el tema del sistema nervioso, el volver a entrenarlo. A veces, pues, igual la mente, ¿no? Se tuvo que acostumbrar a vivir en un sistema nervioso de alerta, de carencia, de un montón de cosas que luego hay que volver. Bueno, a mí me ha pasado como volver a entrenarme en otro camino. Muchas gracias. Sí, lo difícil ahí es cómo hacerlo en la práctica y ahí están generándose terapias nuevas, pero ahí falta mucho por avanzar. Porque es claro saberlo, o sea, eso tiene que ser así. La pregunta es cómo hacerlo, ¿no? Y eso es más complejo.
Sí, que a veces Gracias. es como por modelaje, ¿no? Ves a alguien que se permite, no sé, no ser perfecta, entre comillas, ¿no? O no hacerlo bien. Yo así me servía, digo, y yo no le juzgo duramente. Entonces digo, bueno, si yo algún día no tengo, o sea, no me presento de una forma perfecta, entre comillas, ¿no? Pues tampoco igual me tienen que juzgar así. Bueno, yo me Sí, hacen sí, pero solo perfecta. eso sigue siendo mental. Sí. Eso es bueno, pero sigue siendo También. mental. Hablamos de otra cosa, ¿no? Es como ir al psicólogo sin cabeza. Solo se trabaja el cuerpo. Y eso está en los inicios, ¿eh? Hay algunas terapias, la terapia reichiana, por ejemplo, trabajan mucho eso, pero en los inicios, sí. Gracias, Silvia. Gracias. Bueno, hay una palabra. Iba a decir que hacíamos un ratito de práctica para terminar. Haremos una práctica afectiva. Ah, y entonces hay dos. Aquella chica que levanta la mano, también. Adelante. No, era cuando estaba escuchando yo la primera intervención que quería haber hecho era de decir qué gozo es poder evolucionar y poder amarte, qué gozo. Bueno, dicho esto, cuando estaba oyendo todo esto tan bien y tan así, me estaba acordando de mí misma y del perfeccionismo. Si yo me he reprimido por queriendo ser perfecta, pues fíjate, después de todos los trabajos que he hecho yo también, pues el otro día me encontré a brazo partido, bueno, discutiendo violentamente con una conductora de autobús que me había tratado violentamente. Pero era que me salió un volcán. Ajá. A ella también, ¿eh? Pero ella empezó, como dicen en los niños. Ajá. Ella empezó, pero me quedé sorprendida de la reacción. Eso es. También me quedé sorprendida de que el trabajo sirve. Cuando fui a casa, después de habernos dicho todo lo que nos teníamos que decir, te voy a denunciar y yo te voy a denunciar a ti. Y ella decía, y tengo testigos, que eran todos los de la Villavesa. Yo miraba a los testigos y voy a hacer un poquito de broma. Los testigos estaban impasibles mirando el teléfono. Claro. ¿Qué van a hacer en la Villavesa sino mirar el móvil? Eso. Bueno, pero lo bueno... El asunto, lo difícil es que no os grabaran, que no hicieran un vídeo. Ahí lo has dicho, ella grabó. No sé a partir de qué parte, porque la suya... Bueno, vamos a lo tuyo, vamos a... Que no, es que al final acabamos, bueno, es igual. Pero que lo bueno fue, después del curro y todo eso, Sí. no ha sido en balde. Fui a casa, y no voy a exagerar nada, un poco temblorosa, porque dije, ¡ostras, el volcán! Eso es, Pero bueno, se pasó. eso es. Dije, no, yo por si acaso confesé, le dije a mi marido, le dije, pues igual me denuncia. Porque me ha dicho que ella tiene también todos mis datos y que me va a denunciar. Claro. Sacando la cabeza por allí, te voy a denunciar yo que tengo tus datos. Uy. Vale. Dije, ¿qué es esto? Pero que me alegro de haberme sorprendido en ese punto, porque es decir, es una buena lección que aprendí. Claro. En la imperfección. Sí. Gracias, Blanca. En realidad, como yo te escucho, son dos lecciones. La primera es que los volcanes se alimentan mutuamente. Si yo me pongo, en mí salta un volcán, en otra persona saltará un volcán, a no ser que sea muy trabajada ella, tenga un muy buen día, pero los volcanes van a la vez. Y la otra es que es bueno no extrañarse de que de pronto de mí salga algo que desconozco, que me sorprende, que digo, ¿cómo ha salido esto de mí? Pues porque soy humano. Pasa como decía Pilar antes en la pregunta aquella, porque soy así. Aquella última chica y ya terminamos. Hola, buenas. Muy buenas. Sí. Bueno, yo te estoy escuchando y ya en alguna ocasión me ha venido más veces a la mente, y es que has hablado de la sensación de no ser aceptado, Ajá. lo cual no significa que la otra persona no te aceptase, ¿no? Sino que hay una sensación de no amor o no aceptación. Puede ser que sea real y que la otra persona pues no, pero puede ser que sea falsa, ¿no? Entonces desde ahora mismo, ahora voy a ser mamá pronto, y mi duda es
¿qué consejo darías para generar en el niño ese sentimiento de aceptación y de amor verdadero, ¿no? Incondicional, de cara a que esas falsas creencias no se produzcan? Eso es. Que en algún momento van a aparecer, pero en la medida de lo posible evitarlas, ¿no? Guárdate el micro porque te voy a preguntar una cosa. Primero, ¿tu nombre es? Alicia. 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 Y la pregunta era, ¿qué te hace pensar que un niño que es aceptado no se siente aceptado con las ganas que tiene de sentirse aceptado? Porque hay veces, o sea, por experiencia propia, ¿no? O sea, Sí. mis padres sé que me han querido, que me han aceptado como he sido, pero yo he nacido con un sentimiento de no sentirme aceptada. ¿Estás segura? Sí. ¿Segura, segura? Sí, Por- entonces, por un pequeño experiencia propia, Por un pequeño interrogante, por si acaso. El niño no desea otra cosa que ser aceptado, que ser amado y poder amar a sus padres. El niño necesita tanto amar como ser amado. Cuando eso no se da, la causa no está nunca en el niño. Entonces, luego puede decir, es que me han querido. Claro, si mis padres me han querido un montón, y cuanto más viejo soy yo, más me doy cuenta de cuánto me quisieron. El asunto es que no me quisieron como yo necesitaba. No me aceptaron como yo necesitaba ser aceptado. Entonces no me llegó. Todo eso, mi padre se deslomó de trabajar, se cansó, se agotó de tanto que me quería y nos quería a sus hijos. Pero yo no necesitaba que se deslomara trabajando, aunque hacía falta para poder comer. Yo necesitaba otra cosa, entonces no. Y durante muchos años me costó aceptar que mi padre no me había querido, no me había aceptado como yo necesitaba, mi madre tampoco, porque me parece... Perdona que te interrumpa, ¿eh? ¿Cómo descubrir qué necesita? ¿Cómo necesita él? ¿Cómo? ¿Cómo descubrir lo que él necesita? Es decir, si son unos padres entregados que intentan quererlo, que intentan aceptarlo como... No, pero estamos hablando de otra cosa. Primero estamos queriendo dejar claro que cuando un niño no se siente aceptado o querido, no es porque él está mal y no le llega lo que le dan. Es que no le dan lo que él necesita. El niño no se equivoca. Es como un pajarito que está en el nido con la boca abierta para que su madre le lleve una lombriz, un gusano. Luego dice, no, le han llevado gusanos, pero el pájaro no ha comido. Ya. No, o le han llevado cosas que no eran gusanos y entonces el pájaro ha hecho bien en no comer, o lo que sea. No, el problema no está en el niño. Esto tampoco significa culpabilizar a los padres, ojito, ¿eh? Significa entender el proceso. Mi padre me amó todo lo que supo y un poco más. Mi madre me amó todo lo que supo y un poco más. Me aceptaron lo que supieron y un poco más. Pero no podían más de lo que hicieron. Y no sabían más de lo que hicieron. Entonces no hay ninguna culpa. El niño, por supuesto que no, pero en ellos tampoco, ninguna culpa. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo hacer que al niño le llegue? Pues bueno, hay una que no falla, otra cosa que no sea fácil, es fácil de decir, luego cómo se concreta. El modo de que llegue es dedicar tiempo para ver al niño en su corazón. Al niño no le va a llegar tu amor porque le llenes de regalos para Navidad. O no le va a llegar tu amor porque trabajes montonazo. Tengo un sobrino cuando era chiquitín, ahora ya se ha casado, grandote. Siento que lo escuches luego, Javi. Que cuando era pequeñito, su madre tuvo que ir a trabajar. Tenía que ir a trabajar. Y, mamá, no te vayas. Y la madre con toda la paciencia, sí, yo te quiero mucho, te quiero un montón, estoy siempre contigo. Pero hay unas horas que mamá tiene que ir a trabajar para que podamos comer. Salió escopeteado, en un renacojo así, se rompió la hucha que tenía, trajo todos sus ahorros y dijo, mamá, todo mi dinero para que no vayas a trabajar. Eso necesita. O sea, el niño necesita, lo cual no quiere decir que no vaya a ser frustrado, ¿eh? De hecho, mi sobrino quedó frustrado porque todos los días mi hermana iba a trabajar. Será frustrado. Pero que el niño sea mirado, se sienta mirado en su corazón. Tú como mamá lo sabrás 1000 veces mejor que yo cómo hacer. Cómo mirar a un niño en su corazón. Ver lo que es la belleza, la inocencia en su corazón. Que eso no está reñido y ojalá que no falten poner límites, decir que no cuando es preciso, todo lo demás.
pero que el niño sea mirado. Otra forma de expresarlo que a mí me gusta mucho, ya también para los adultos, es que el niño reciba y sienta a la madre o al padre como una presencia de calidad. Una presencia de calidad no tiene ni que hablar mucho, habla cuando hace falta, pero es una presencia, es que yo sienta que esta persona está para mí de manera incondicional. Esa es la definición del amor. Esta persona está para mí de manera incondicional. ¿Cómo se plasma esto en lo concreto? ¿Cuántos niños tienes, Alicia? ¡Ah, no tienes niños! Pensaba que estabas pensando en ellos. ¿Eh? ¡Ah, enhorabuena! ¿Para cuándo esperas? ¿Eh? No me dejan oírte. En septiembre. ¡Ah, diciembre! Que no te veo la panza, no sé si hay mucha o poca. Y Alicia, ¿y es niño o niña? Niña. Niño, nos pego una. Vale, niño. Muy bien. Entonces, ¿cómo se concreta eso de verlo en la belleza de su corazón? Uy, se nos ha ido la hora. En la belleza de su corazón y cómo ser presencia de calidad. Tocándolo mucho, abrazándolo mucho, masajeándolo. Cuando llega el momento, hablarle, mirarle mucho, con una mirada descansada, relajada y con tiempo. Mis padres no me miraban con tiempo. Dedicar tiempo para mirar, más que mirar, para admirarlo. Si tú llegas a admirar al niño, lo amarás mucho, porque el amor viene siempre de la mano de la admiración. Pero la admiración nace de la mirada. Es un juego de palabras, ¿veis? Pero todo unido. De una mirada detenida que sabe verlo en su belleza. Así que de corazón. Y nos faltan 2 minutos, pero no quiero irme sin que pongamos 1 minuto la mano en el pecho, en el corazón, y nos dejemos sentir que estamos con nosotros, conectar con la capacidad de amar, o mejor todavía con el amor que eres, y dirigir ese amor hacia ti. Muchas gracias por este tiempo compartido, por el silencio compartido y hasta el día 10 de diciembre.